Y imagínense así en plan andaluz, y yo, ¿lo vean? Lo que estaba hablando de ti, y yo, ¿lo vean? ¿Cómo oran? Ellos reconocían que había algo diferente, ¿sí o no? Había algo diferente. Y le dijeron, oye Jesús, mira, como los discípulos de Juan, enséñanos a orar. Y dice Jesús, ay, me encanta esa actitud. Enséñanos. Yo me acuerdo cuando estaba a punto de ser papá. Yo soy papá primerizo, o sea, todos somos papás primerizos, ¿sí o no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en el hospital, cuando me dieron a mi hija por primera vez fue cesárea, ¿vale? Mi hija no nació natural, y entonces fui yo a recibirlo el primero, o sea, antes que Elena, la recibí yo a mi hija, y me la dieron así, aquí tiene su hija, y fue como que, wow, ahora como que, ¿qué hago? Y lo primero que hice, Señor, ¿qué hago? Dame sabiduría. Imagínate, yo tenía, cuando era el 2012, yo tenía 31 años, joven. Bueno, relativamente, ¿verdad? Relativamente joven. Y así como que, Señor, ¿qué hago? Enséñame, ¿no? Y veía que se estaba comiendo las manos, yo pensando, pues usted tiene hambre, ¿no? Le dije a la enfermera, oiga, yo creo que tiene hambre. Y como que se acerca a mí, la vio y me dio un bibi, y ella me dijo, como que da el bibi, y yo como que, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿me entienden? Entonces, yo automáticamente, yo lo que hice, Señor, me desnudé, o sea, me dije, Señor, ayúdame, enséñame, dame sabiduría, ¿no? Y qué bonita la actitud que tienen aquí los discípulos, ¿sabes? Los discípulos tuvieron la actitud correcta en ese momento de decir, enséñanos, ¿sabes? De decir, queremos aprender a orar. Y yo creo que es súper importante que tú y yo aprendamos a orar de una forma correcta. Es bien importante. Y fíjense lo que dice lo primero que les dice Jesús, dice, cuando oran. Como que diciendo, ok, ¿quieren aprender? Ok, les va. Cuando oren, digan, Padre nuestro. No dice si oran, dice cuando oren. ¿Cuál es la diferencia de eso? Es súper importante. Da a entender que todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Porque hay una conciencia en el interior del ser humano de una existencia superior. Y yo le voy a pedir a Maggie, por favor, a ver si me lo puedes poner. Le voy a poner un vídeo como ilustración de algo que pasó en la Ciudad de México en el 2017. Lo vamos a ver y ahora lo explico. A ver si pueden también apagar la luz. Metan la caña. No mames, padre, güey. No mames, está bien. Dios mío. No mames. No mames, Tania. Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Ay, no mames, güey. Güey, no mames, qué pedo, güey. No mames. ¿Sí lo entendieron? Se los voy a traducir del mexicano a... Básicamente están diciendo, Señor, ayúdanos. A ver si me pueden encender la luz. Gracias. Eso pasó hace 5 años, 2013, 2017, 6 años, ¿no? Hubo un terremoto de, creo que fue como 7,7 grados de Richter. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? Y menos mal que ahora en México los edificios están preparados. En el 85, cuando yo era niño, hubo un terremoto y hubo como 15,000 muertos, más o menos.
Pero la cuestión es que ya menos mal que ya están preparados los edificios. Entonces hay una pareja en su departamento, en su piso, en la Ciudad de México, y de repente se viene el terremoto. Y ahí le salió lo cristiano. Yo no sé si serían católicos, pero la chavala empezó con el ángel de la guarda. ¿Se saben cuál es esa oración? Ángel de la guarda, protege. Y el chico empieza al Padre Nuestro a hacer trompicones sin hilar, o sea, como que no se acordaba y empezó de lo que se acordaba el chico del catecismo, yo no sé. Pero ¿qué es lo que te quiero tratar de decir? Que al final de cuentas, el ser humano, en el fondo, cuando pierdes el control de la situación, cuando pierdes el control, como dicen los salmos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? Y empiezas a botar hacia arriba, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿cuándo oras? Dando a entender que todo el mundo ora. No hace falta ser cristiano para orar, ¿o sí? ¿Qué es orar? Hablar con Dios, ¿no? Pues en la Biblia hay historias donde el diablo habla con Dios. Entonces el diablo también ora, ¿no? Entonces, cuando ores, di. Y la primera palabra que dice aquí, cuando ores, y no es casualidad que hoy es el Día del Padre, dice, Padre. Padre. Y déjame decirte que cuando tú entras en esa oración bíblica, esa oración correcta, tú entras en una relación padre e hijo. Dice la Biblia en Juan 1:12, apréndetelo de memoria. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho, la potestad, el poder de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y el versículo que viene después me encanta, dice, los cuales, es decir, los hijos, no son engendrados por voluntad humana, por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Es decir, que tú no escogiste salvarte a ti mismo, sino que Dios escogió salvarte. La salvación proviene de nuestro Dios. Dios escogió salvarte porque estabas perdido. Y Dios te hizo un llamado a ti. ¿Y cuál es ese llamado? Sígueme, confía en mí. Cree en mi nombre, cree en mi evangelio, en mis buenas nuevas. Yo te pregunto, ¿has tomado esa decisión de creer en el nombre de Cristo y de seguirle, de confiar en Él en esta mañana? ¿Sí? Pues si tú has tomado esa decisión, tú eres un hijo, una hija. Y puedes empezar esta oración diciendo, Padre, Papá. Y para muchos esto es revelador porque tal vez a ti en tu vida te ha tocado ser huérfano. O a lo mejor tu padre te ha abandonado. Yo no sé la vida ni la historia de todos los que estamos aquí. Yo tengo un amigo en México que a la postre se convirtió en mi discípulo, que su papá lo abandonó. Y para él esto es súper revelador y súper fuerte, porque su papá biológico lo abandonó. Y su papá para él es Dios. Entonces cuando tú entras en esa relación íntima, en esa relación y dices, papá, como dice Miguel Ángel, que no está aquí, ¿está Miguel Ángel aquí? No está, ¿no? Miguel Ángel siempre que ora dice, papá, papá, padre. Y tú puedes empezar tu oración diciendo papá, porque eres hijo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Él te adoptó. Y luego después dice, santificado sea tu nombre.
Y aquí me encanta porque esto representa lo que Dios es. Y fíjense, yo he apuntado aquí algunas características de lo que es Dios para mí. Él es santo, no hay pecado en Él. Él es digno, no importa las circunstancias, Él es digno. Él es justo, no hay injusticia en Él. Él es bueno, es misericordioso, es amoroso, asombroso, soberano. Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera porque Él es soberano. Es omnipresente, Él está en todos lados. Él es omnisciente, en todo lo sabe. Cuando le vas a decir, ay, hijo, ya lo sé. Papi, es que no tengo dinero, ya sé, hijo. Es que me hace falta trabajo, ya sé. Ya sé. Él todo lo sabe, Él es omnisciente, Él es maravilloso, Él es bello, Él es admirable, consolador, todopoderoso, es sabio, es clemente, Él es grande. ¿Alguno de ustedes se le ocurre otro adjetivo? Y yo te voy a invitar que cuando tú ores, tú le digas a Dios lo que Él es, lo que Él representa para ti. Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi amor, tú eres mi todo, te amo, lo que se te ocurra. Y no es una forma de que cuando tú oras te estás viendo a ti mismo, porque cuando nosotros oramos podemos caer en la tentación de vernos a nosotros mismos y centrar nuestra oración en nosotros. La verdadera oración es la oración que está centrada en Dios. Acabamos de ver el vídeo. Esa oración, ¿en quién está centrada? Ángel de la guarda, sálvame a mí. Imagínense que hubiera pasado, porque más o menos la situación que están viviendo esta pareja es más o menos la situación que estaban viviendo Pablo y Silas en la cárcel. Lo hemos cantado, ¿sí o no? La misma, pero la oración fue diferente. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Sabes lo que es un himno? Tú has estudiado los himnos, lo que significan. Los himnos normalmente son declaraciones de lo que Dios es. Tú eres digno, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres maravilloso, tú eres grande. Y ahí estaban Pablo y Silas, tú eres grande, tú eres digno. Y los presos lo estaban escuchando. ¿En qué cambia? En que una oración puede estar, sálvame, centrado en mí, y la otra oración está centrada en Dios. Con santificado sea tu nombre. Son cosas, son formas de declarar lo que Dios es. Ahora, prosigue la oración y dice, venga tu reino. Y hay una versión que me encanta que dice, ven y sé nuestro único rey. Y dice, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad así como en el cielo, también sea en la tierra. Entonces hemos visto que Dios es Padre, hemos visto que Dios es Santo, y ahora estamos viendo, venga tu reino. Y es algo que estábamos orando antes de empezar la reunión. Estábamos diciendo, Señor, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Como se hace en el cielo, como es en el cielo, así también es en la tierra. ¿Cómo son las cosas en el cielo? Ese es el reino de Dios. Automáticamente es una forma de cederle a Dios el control de las cosas.
y decirle: Señor, gobierna, reina tú en mi vida. ¿Sabes el problema del ser humano? El problema del ser humano no es la cuenta bancaria, ni el trabajo, ni qué ropa viste, ni cuánto dinero gana, ni si eres guapo, feo, alto, delgado, gordo. El problema del ser humano se llama pecado. ¿Y sabes cuál es el pecado? Si yo pudiera traducir el pecado en palabras normales, es decir, Señor Dios, o decir: Dios, yo quiero vivir mi vida a como a mí me dé la gana, y quiero pasar de ti. Eso es el pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. Queremos vivir a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios. Esa es una tendencia. El pecado no es mentir. O sea, cuando tú mientes, eso no es un síntoma de una naturaleza pecadora. Si tú robas, no es que eso sea pecado en sí, es un síntoma de una naturaleza pecadora. Entonces, cuando tú le dices al Señor: venga a tu reino, estás diciéndole al Señor: ok, Señor, yo ya no quiero vivir mi vida a mi manera, yo quiero vivir mi vida a tu manera. Quiero someterme y quiero sujetarme a ti, a tu palabra, a lo que está escrito. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Tú tienes que tomar esa responsabilidad en tu vida como cristiano y tienes que decir: Señor, yo quiero sujetarme, yo quiero someterme a ti, yo quiero someterme a tu palabra, y yo quiero vivir bajo lo que ya está escrito. Porque yo te puedo decir ahora aquí en este lugar: no robes, no mientas. Y está bien. Pero si solamente te digo eso y tú vas y lo haces por lo que yo te estoy diciendo, eso no vale. Eso no vale. Cada uno de nosotros tenemos que emprender nuestro propio camino en la palabra de Dios. Y cada uno tiene que tomar su camino en la vida con Dios y tiene que sujetarse a Él. Para muchos será: Dios les dirá: bueno, ya no juegues 12 horas a la consola. Hay gente que juega 10, 12, yo tengo clientes que juegan 12 horas a la consola. Yo reparo consolas. Y cuando yo desmonto la consola, cuando yo la abro, y digo: madre mía, lo que hay aquí es un zoológico. Bichos, polvo, cucarachas, todo. Para muchos será: el Señor tratará con tu vida y te pedirá: bueno, deja la consola, sacrifícala. Pero yo no te puedo decir aquí que jugar a la consola es malo. Es algo que tú tienes que preocupar. Tú tienes que tratar. Dios va a tratar contigo. Habrá gente que Dios les diga: deja esto. Habrá gente que Dios les diga: ve ahí. Dios te va a poner una convicción en tu corazón y tú vas a tener que tomar una decisión de decir: Señor, te amo más a ti y voy a amar lo que tú me estás diciendo. Yo tengo que hacer un cambio, pero por lo que tú me estás diciendo, por lo que tú me estás poniendo ese sentir en tu palabra. Pero es algo personal. Y fíjense, es interesante, cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre para que estuviese bajo autoridad de Él. En el huerto del Edén, Dios crea al hombre y le dice: bueno, tú vas a estar aquí conmigo, bajo autoridad. Entonces, cuando tú le dices al Señor: yo quiero que tú seas mi único rey, tú le estás dando el control de tu vida, estás cediendo el control. Y eso es un acto de tu voluntad, es un acto de confianza. Entonces es importante que cada uno recorramos ese camino.
definitivamente. Es un acto de tu propia voluntad, tú estás cediendo el control de tu vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Vamos a terminar. Me voy a avanzar un poquito más porque ya tengo muchas cosas ahí apuntadas y no quiero tampoco tomar mucho tiempo. Pero después dice: el pan de cada día, dánoslo. Empezamos con Padre, Él es nuestro Padre. Tú puedes tener una relación de padre e hijo porque tú has creído en Él, y si has creído en Él y has confiado en su nombre, tú tienes el derecho de ser llamado su hijo. Y después sigue reconociendo lo que Él es, lo que Él representa, todos sus atributos, todo lo que Él es. Después le cedes el control de tu vida, porque Él es el Rey. Él quiere gobernar en tu vida, quiere gobernar tus decisiones, tu entorno, tus amistades, tu pareja, todo. Y después le dices al Señor: dame el pan de cada día. Y yo te voy a decir una cosa. He estudiado bastante a fondo los evangelios, y sobre todo el evangelio de Juan, que es el que más me gusta. A mí el evangelio que más me gusta es el evangelio de Juan. Y déjame decirte, sin temor a equivocarme, que cuando el Señor Jesús habla de pan, no se está refiriendo a harina ni a tacos. Se está refiriendo a qué? ¿A qué? A pan espiritual. Al pan espiritual que no perece, ¿no? Y si Jesús dijo en Juan 6:35 que Él era el pan de vida, y después aquí Jesús le dice a sus discípulos: pidan cada día el pan para ese día, ¿a qué crees que se referirá? Pues básicamente le está pidiendo un poquito de Jesús para ese día. Es decir, les voy a poner una ecuación bastante sencilla. En este versículo, Jesús y el pan y su palabra, una misma cosa son. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, para su vida, para el día de hoy, pidan un poco de Jesús, de su palabra, para este día. Porque cada día, dice la Biblia, trae su propio afán, ¿sí o no? Entonces no se está refiriendo, bajo ese contexto, a un pan físico. Se está refiriendo a un pan espiritual. Porque tú y yo hoy necesitamos de Jesús. Necesitamos el Evangelio. Jesús y el Evangelio no es algo del cual nos graduamos. Alguien puede decir de aquí: no, pues yo ya me gradué de cristiano. No. Tú necesitas el Evangelio. Tú necesitas a Jesús hoy. Y si se fijan, se dan cuenta de una cosa: todo lo que hemos estado hablando, estos 4 puntos, el corazón de la oración, el corazón de una oración verdadera, es Dios. Y una oración religiosa, una oración de cualquier religión, el centro es el hombre. En realidad, la religión es una forma, es una máscara, una carcasa, en realidad, de humanismo. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que aquí no lo traje, me gustaría haberlo traído. Yo soy mexicano, aunque yo sé que no parezco mexicano. En realidad soy mexicano, pero de mis abuelos españoles, ¿vale?
Todos mis bisabuelos son españoles. Pero en México hay culturas prehispánicas hasta la fecha. Aztecas, mayas, olmecas, zapotecas. Hipoteca. Esas también hay. En México hay un montón de culturas prehispánicas e indígenas. ¿Y saben lo que ellos hacían? Ellos, no sé si alguien ha visto la película de Apocalipto de Mel Gibson. Pues ellos sacrificaban personas en la parte más alta de las pirámides. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ay, Señor, mándame unos pocos de maíces para harina. A final de cuentas, para llenar la barriga. Entonces, ellos estaban orando. Estaban diciendo: Señor, mándanos harina, mándanos lluvia para las cosechas. Es una oración. ¿Pero qué? ¿Estaba centrada? En la barriga, ¿verdad? Estaba centrado en ellos mismos. Es la forma más básica y más primitiva de religión, hermano. ¿Cómo utilizaron a Dios para mis propios fines? Porque el centro eres tú. Cada vez que te acuerdas de mí, acuérdate de este canto. Los mayas, los aztecas, los incas, todas las culturas de Latinoamérica prehispánicas hacían lo mismo. Querían harina, a sacrificar. Es una oración. Señor, dame harina, dame maíz y yo te doy. Hay un sacrificio, pero para llenar la barriga, porque Dios no es el centro, tú eres el centro. Al final de cuentas es humanismo disfrazado de religión. Todas las religiones comparten la misma característica: el ser humano es el centro. Tú te puedes salvar a ti mismo con tus propias fuerzas, siendo bueno, portándote bien. Pero en el Evangelio no, porque no eres bueno. ¿Quién de aquí es bueno? Hay gente que me dice: ay, hay gente. Me gusta con sinceridad, me gusta. Hay gente que me dice: oye, Conry, pero es que tú eres muy bueno. Y yo le digo: no me conoces, pregúntale a Elena. Elena me conoce más. No soy tan bueno. Pero no hay ni uno bueno, ¿no? Entonces creemos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Es una religión. Al final de cuentas es humanismo disfrazado de una religión, porque el ser humano es el protagonista, ¿no? Y a mí me encanta el Padre Nuestro, porque hasta donde hemos visto hasta ahora, Dios es el centro. Y a mí me gustaría en esta mañana preguntarte, en esta mañana, y te hagas una pregunta en el fondo de tu corazón, y te preguntas a ti mismo: ¿soy yo el centro de mi vida? ¿O Jesús es el centro de tu vida? No me importa que tienes 30 años en la iglesia, eso no tiene nada que ver. Tú puedes venir 40 años a la iglesia si tú quieres. Es más, déjame decirte, los demonios también vienen a la iglesia, y yo los he visto. No estoy hablando de eso. Es una pregunta bastante franca y bastante profunda, y está hecha con mucho amor. ¿Eres tú tu propio centro de tu vida, o es Jesús el centro? Porque puedes estar viviendo a tu forma, a tu hora, y Jesús no es el centro. Y tú puedes pensar que lo tienes todo. Tú tienes seguridad, tú tienes una cuenta bancaria, tú tienes una familia,
Pero después pasa una situación como esta y te das cuenta que todo lo que tienes es polvo. Somos polvo. Con lo que pasaba en esta pareja, en un minuto te das cuenta que no eres nada y que estás sujeto a la voluntad y al poder, a la magnificencia de Dios. Así que yo te reto en esta mañana y te hago una pregunta bastante franca: ¿quién es el centro de tu vida? Y sabes, si tú has escogido vivir tu vida a tu bola, a tu manera, conforme tú piensas, déjame decirte con mucho amor, estás en pecado, eres pecador. No se trata de lo que haces, se trata de una actitud de tu corazón. Y esa es la razón por la cual Cristo vino a este planeta. Tomó forma humana y vivió una vida sin pecado, porque Jesucristo vivió agradando al Padre. Jesús dijo: lo que yo hago, no lo hago de mi propia cuenta, sino yo hago lo que escucho de mi Padre. Incluso Jesús, que era Dios, porque Jesús era Dios, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: yo no voy a vivir a mi bola, yo voy a estar viviendo sujeto a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que Jesús, siendo perfecto, fue a la cruz y tomó tu lugar por tu pecado, por la actitud que tú tomaste en tu corazón. Tomó tu lugar y pagó el precio de tu mala actitud y de tu decisión de vivir a tu bola. Y Jesús no solamente hizo eso de pagar tu deuda y morir en la cruz, sino que resucitó. Él venció a la muerte, porque Jesús, siendo Dios, no se iba a quedar en la tumba. Resucitó al tercer día y pagó el precio para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de decir: Señor, te doy el control y yo confío en ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Una vez Pedro estaba predicando el Evangelio y le dijeron: bueno, ok, Pedro, está bien, te creemos, pero ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo dos cosas. La primera: arrepentíos. El primer paso que tú tienes que dar es arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Imagínate que tú vas a ver el fútbol y te das cuenta que vas tarde y ya van 2-0. Imagínate que vas a ver el Betis y ya van perdiendo 2-0, minuto 20 y ya van 2-0. Y tú te quedas y vas de camino y tú dices: uy, ya van 2-0. Y te vuelves para tu casa. Y después yo llego a mi casa y me pregunta Elena: ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no has entrado al partido? Es que me he arrepentido. Eso es arrepentimiento. He tomado una decisión totalmente opuesta. Eso es arrepentimiento. Arrepentirte es tomar una decisión. Eso es lo que tú tienes que hacer. El primer paso que tú tienes que hacer es tomar una decisión, arrepentirte. Y la segunda parte que le dijo Pedro a la gente: creer en el Evangelio. Arrepentirte, tomar una decisión y creer en el Evangelio.